En una noche clara, bajo el vasto cielo mongol, el joven Kublai, apenas un muchacho, escuchaba con atención las historias de su abuelo, Genghis Khan. Sus ojos brillaban con la luz del fuego, y en su corazón ardía el deseo de unificar y gobernar su gran nación. Estas historias no solo hablaban de conquistas, sino de sabiduría, estrategia y el poder de unir culturas bajo un ideal común. Años después, tras la muerte de su hermano Monke, la oportunidad de cumplir su sueño llegó. Kublai fue proclamado Gran Khan del Imperio Mongol. Sin embargo, su camino hacia el poder absoluto no fue sencillo. Su hermano Arik Boke se coronó como un rival al trono, llevándolos a una guerra civil que dividió temporalmente al imperio. Después de años de enfrentamiento, Kublai finalmente triunfó y fue reconocido como el líder legítimo. Como gobernante, Kublai Khan no solo se concentró en expandir su imperio por las armas, sino que buscó una aproximación más sofisticada. Influenciado por las culturas que lo rodeaban, trasladó su corte a Dadu, Edo y Pekín, acercándose a la rica cultura china. Allí estableció la dinastía Yuan, instaurando un sistema administrativo que fusionaba métodos mongoles y chinos. Kublai tenía una mente abierta a la innovación. Bajo su mandato, el comercio floreció y las rutas de la seda se multiplicaron, permitiendo el intercambio de mercancías, pero también de ideas y conocimientos. A su corte llegaron viajeros de tierras lejanas, como el famoso Marco Polo, quien relató sobre la magnificencia del imperio y la sabiduría del Khan. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Kublai enfrentó rebeliones en regiones periféricas y experimentó derrotas en sus intentos de conquistar Japón, las legendarias flotas mongolas que fueron dispersadas por tifones, conocidos como kamikazes. Para el pueblo mongol, él fue un Khan que navegó hábilmente entre tradición e innovación, manteniendo el legado de sus ancestros mientras expandía las fronteras de su mundo cultural y político. Para la dinastía Yuan, fue un líder que abrió China al mundo y estableció una era de esplendor y riqueza. En su lecho de muerte, Kublai reflexionó sobre su vida. Había quedado satisfecho con su gobierno aunque sabía que su muerte podría llevar al imperio a divisiones internas. Sin embargo, había sembrado las semillas de una rica herencia cultural y política. Esta herencia perduraría mucho después de su desaparición. Así, Kublai Khan dejó una marca indeleble en la historia, no solo como un conquistador, sino como un visionario. Supo ver más allá del horizonte inmediato de guerra y poder, inspirando generaciones futuras a seguir caminos de tolerancia, multiculturalidad y diálogo entre civilizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar otro capítulo apasionante de la historia. Nos vemos en Historia en Marcha.